Conoceremos el informe a continuación, resultados del IPCC Gobernanza Climática. Expone Pilar Moraga, abogada, doctora en Derecho e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Ha desarrollado su carrera académica en el ámbito del derecho ambiental, en su relación con el desarrollo eléctrico, el cambio climático y la sustentabilidad. Responsable de estudios realizados para el Estado en materia de energía nuclear, judicialización de proyectos eléctricos, sanciones en materia ambiental y cursos de capacitación para funcionarios del Ministerio de Energía en materia de políticas públicas. Es integrante del grupo de construcción de escenarios del proyecto MAPS del Ministerio del Medio Ambiente, par evaluador del concurso Fondesit, investigadora principal del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Primero quería contarles que, para ser honesta y no defraudar su expectativa, el programa dice que voy a hablar sobre el informe del IPCC de gobernanza. Y cuando recibí la invitación me dije, pero ¿cómo no conozco el informe del IPCC de gobernanza? Yo trabajo en esto. Soy de hecho la responsable o la investigadora principal de la línea de gobernanza del CR2. Bueno, y efectivamente ese informe no existe y por ende podemos constatar que hay un vacío en esta evidencia científica. Hay algunos capítulos del informe del 2014, por ejemplo, en el que se trata. Y por ende les voy a hablar de la gobernanza del cambio climático a partir de las orientaciones tanto del IPCC, pero también de otros organismos internacionales como la OCDE, como las experiencias del derecho comparado. Y aquí yo parto con el título de la gobernanza del cambio climático en el siglo XXI, y el siglo XXI lo puse especialmente porque ya escuchamos a Alicia Bárcena hace un rato, estamos en un momento de quiebre entre el término de un modelo de desarrollo, de vida, y me gustó, como ella lo plantea, de un renacer. Tenemos que repensar cómo vamos a seguir en adelante. Y el cambio climático, que siempre lo asociamos a todos estos fenómenos naturales de causa antrópica, como pueden ser los incendios, estos semitornados, no recuerdo, las trompas, eso, que fue un fenómeno muy extraño, pero vinculado al parecer al cambio climático. Quiero decir que también se asocia a estos fenómenos sociales que hemos vivido, y especialmente Chile, en este último tiempo. Y también hoy día vemos que todo esto se complejiza aún más, ¿no es cierto?, por esta pandemia recién declarada en el mundo. Entonces, ahora el desafío es, bueno, ¿cómo gobernamos este nuevo mundo? Y este modelo no está, y como lo decía, y retomo las palabras de Alicia también, no está definido, este nuevo modelo no está definido. Entonces ahora la invitación es a comenzar a pensar rápidamente cómo vamos a gobernar este nuevo mundo cuyo paraguas o cuyo escenario principal está marcado por este fenómeno del cambio climático. Aquí ustedes pueden ver quizás una figura que representa esto de la gobernanza y la complejidad, porque tenemos distintos niveles: internacional, nacional, regional y local. Todos son sumamente relevantes, todos se articulan. A su vez, tenemos distintos actores. Los actores actúan a través de distintos instrumentos, mecanismos para tomar decisiones. Entonces, nos preguntamos, y esto es lo que los quiero invitar el día de hoy, a responder estas preguntas. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Cómo las estamos tomando? ¿Y quiénes las toman? Y entre paréntesis ahí de las preguntas ven, bueno, en esto de cómo se toman, hay valores, hay intereses, hay mecanismos que están puestos en la mesa, a lo mejor hay otros que no, hay otros que están utilizando otros países que vale la pena considerar. ¿Quiénes las toman? Bueno, quienes las toman son todos estos actores, actores Estado, actores personas, individuos, comunidades, mujeres, etc. Esto se desconfiguró lamentablemente, pero estaba más bonita cuando estaba en mi escritorio.
Bueno, ¿qué decisiones se toman? ¿Qué decisiones se toman? Acá ustedes ven 3 imágenes de 3 estallidos sociales que tienen algo en común. ¿Ah? Hay, bueno, 2 en la región, Ecuador, Chile, otro en Francia, pero todos están vinculados a decisiones de política pública en materia de transporte, o eliminación de subsidios, o subidas de la tarifa del metro, como en nuestro caso. Y nosotros decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con cambio climático? Y eso, y esa pregunta, si esa pregunta surgiera en alguno de ustedes, me preocuparía. Porque hemos hablado del transporte eléctrico, ¿no es cierto? O sea, bueno, estas son políticas de transporte. Entonces, cuando subimos el precio del metro, ¿qué relación tiene eso con la política climática que justamente, como lo decía Alicia Bárcena, debe promover el transporte público? ¿Qué pasa cuando hay un estallido social provocado por la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, que pareciera ir en la senda correcta? Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿acaso este panel que fija la tarifa tiene en consideración la necesidad de hacer coherentes las políticas de tarifa del transporte público con las políticas de cambio climático? La respuesta no la conozco, uno la intuye, ¿no? Y uno se dice, bueno, es que aquí esto revela el problema crucial que vive nuestro país, Chile, muchos países de Latinoamérica y del mundo, en que el cambio climático, siendo un problema o un fenómeno que es transversal y que debiera ser transversal a todo el actuar del Estado, se encuentra todavía muy encapsulado bajo la responsabilidad, hasta hace poco es casi exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente. Hoy se abre un nuevo Ministerio de Ciencia. Los otros ministerios de a poquito se han ido dando un espacio cada vez mayor. La OCDE lo recordó en 2016. Esto no puede avanzar si es que los ministerios sectoriales no incorporan esto como un mandato propio. Y uno se dice, bueno, pero esto es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer porque no podemos instalar el cambio climático en el centro de la acción del Estado. Esto casi ningún país lo ha hecho. Podemos pensar en países nórdicos, quizás, que tienen una política consistente en esta dirección. Y yo diría que si lo comparamos con otro tipo de temáticas, a lo mejor vemos que esto no es imposible. Y les quiero dar un ejemplo en la experiencia chilena. Si pensamos en lo que es el orden público económico, considerando que su contenido lo dan todas las normas constitucionales, legales, los principios en materia económica, entre ellos el de libertad de empresa y libertad económica, que ha logrado incorporarse en toda la acción del Estado. Hablemos de salud, hablemos de educación, hablemos de políticas ambientales, etc. Y ese orden público económico sí está en el ADN de la acción del Estado en Chile hoy día. Y por ende, podemos pensar que ese eje central puede cambiar a otra preocupación, a esas preocupaciones del siglo XXI. Porque ese orden público económico, así como lo conocemos hoy, se definió en los años 80, que era un contexto político, histórico, económico muy diferente al de hoy. Entonces, bueno, todo eso dice relación con esta demanda de equidad social que recientemente una encuesta que preparó el CR2 con Statnous da cuenta de que efectivamente, si bien el cambio climático profundiza la desigualdad, profundiza la vulnerabilidad de las comunidades, también puede ser una oportunidad para pensar en un nuevo modelo con mayor justicia social y ambiental. Ahora, en cuanto a qué decisiones debemos tomar, porque todavía estamos en esta primera pregunta, las decisiones las ha marcado el Acuerdo de París, en este horizonte al 2050 en que debemos rebajar o avanzar hacia un modelo económico bajo en emisiones y hacia la carbono neutralidad en el 2050. Ese es el mandato que tienen los países.
Ahora, en ese proceso hay que tomar decisiones de cómo se va a lograr esa carbono neutralidad hacia el 2050, cuáles van a ser los sectores involucrados, quiénes van a ser los responsables, porque ¿quiénes van a asumir esas cargas? Alicia Bárcena adelante hablaba de que, bueno, los países de la región tienen bajas emisiones, entonces, ¿por qué van a asumir el costo, la carga que significa este proceso? Y si eso lo traemos a una esfera nacional, regional o local, vemos que se plantea el mismo problema. ¿Quién lo va a realizar? Si pensamos en la forestación, van a ser los pequeños propietarios de terrenos que van a seguir degradando el suelo con forestaciones exóticas, sin una compensación que permita salir de esta situación de pobreza o de vulnerabilidad. ¿Dónde vamos a poner esas cargas? Entonces, ¿qué decisiones tomamos para alcanzar esta meta que nosotros mismos nos hemos propuesto? No es una cuestión neutra, es una definición política que se debe tomar por los actores. Ahora, la pregunta es cómo se toman estas decisiones. Y aquí, bueno, hay diversos caminos de cómo se toman estas decisiones, pero algo que quizás está muy asentado es que es con más participación, con más acceso a la información. Y esto no es baladí, no estamos hablando... En ciencias sociales, humanidades, cuando uno a veces utiliza conceptos que uno los utiliza en la vida corriente también, tiende a subestimar la profundidad del contenido de lo que esto significa, ¿ya? Porque participación, ¿qué es la participación? La participación son cabildos permanentes en que discutamos hacia dónde va el municipio, una comunidad, una junta de vecinos, son consultas públicas en las que yo voy a ir a pedir la opinión y a lo mejor las voy a tomar en las decisiones que voy a adoptar, o bien va a ser un plebiscito en que voy a ir a depositar un voto para elegir a alguien. Entonces, la participación, sí, más participación, más tenemos que involucrar a todos los actores porque todos los actores son relevantes al minuto de efectuar este tránsito. Entonces, si bien hay ciertos paradigmas que ya están asentados, todavía lo que no está asentado es el contenido de ellos. En el acceso a la información ahí aparece, bueno, un producto con lo que es la huella de carbono. Entonces, ¿quién debe proporcionar la información? El Estado está proporcionando la información de, por ejemplo, los edificios públicos, cuánta energía están consumiendo, qué políticas de eficiencia energética tienen. El sector privado está entregando la información que, si bien es de origen privado, es de interés público. Aquí hay muchas definiciones que se deben ir adoptando. Y en ese sentido, en el cómo tomar estas decisiones, el Acuerdo de París también nos ha fijado un camino en que efectivamente nos está pidiendo, primero, que esa decisión se tome a nivel nacional, porque son los niveles nacionales, son los estados los que van a definir cuáles son sus compromisos a través de las contribuciones nacionalmente determinadas. También el Acuerdo de París nos ha dicho usted va a tener que informar, y va a tener que informar sobre tales temas, sobre la ayuda financiera recibida, entregada, sobre los avances que usted va haciendo para que podamos hacer un balance global. Entonces, aquí empezamos a ver esta conexión entre el nivel internacional, el nivel nacional y que también va a ir al nivel local. A nivel nacional porque vamos a adoptar nosotros los compromisos, Chile lo hizo, presentó su NDC en el 2015 cuando se suscribe el Acuerdo de París, pero ahora también contamos con un nuevo texto que se sometió a consulta pública, ¿cierto?, hasta hace poco tiempo. Entonces, estamos en eso, pero ahora, bueno, eso también va a bajar a nivel regional y local y debemos preguntarnos, hoy en la actualidad, ¿los gobiernos regionales y locales tienen la capacidad para poder asumir estas tareas que se vienen? Y ahí hay más dudas. Entonces, en el cómo, los países, los estados hemos tomado compromisos que deben implementarse a nivel nacional. Y para ello, muchos han optado por lo que son
las leyes domésticas, leyes de cambio climático. Chile es un ejemplo también en eso. Contamos con un proyecto de ley de cambio climático recién ingresado al Congreso en enero, y es un camino que van tomando ciertos países, ya van más de 30 en el mundo, para ir definiendo el cómo tomamos estas decisiones para avanzar hacia esta carbono neutralidad en el año 2050. También hay otras vías. Hay otras vías que estamos observando, como es la litigación climática, en que son las comunidades las que van empujando. ¿Empujando a quién? A sus propios estados, a sus propios órganos del Estado, de la administración, para progresar en lo que es la ambición climática, la acción climática, el cumplimiento de compromisos internacionales, la elaboración de políticas públicas. Y esto es una tendencia en el mundo. En la región hay casos emblemáticos, como en Colombia, a propósito de la deforestación de la Amazonía. Yo tenía 5 acá, pero ya vamos terminando, no te preocupes. Y quisiera agregar una nueva ventana que se abre en el caso chileno y que personalmente me ha hecho reflexionar mucho sobre, bueno, cuál es el rol de nuestra Constitución en este nuevo mundo y en estas nuevas definiciones, porque recién hablábamos del orden público económico, ¿cierto?, de la libertad de empresa, que impregna el actuar del Estado. Bueno, ¿dónde nace esto? Esto nace en la Constitución, en el texto constitucional de Chile, porque no da lo mismo qué organización del Estado vamos a tener, si este Estado va a ser más centralizado, más descentralizado, de manera a otorgar más competencias y posibilidades a los gobiernos regionales y locales de poder responder a los desafíos que se están planteando. No da lo mismo el ordenamiento territorial, cómo vamos a concebir los usos del territorio en nuestro país. No da lo mismo si vamos a considerar que es un Estado plurinacional en el que la cosmovisión de las comunidades indígenas se van a incorporar en nuestra dinámica de toma de decisiones. No da lo mismo qué derechos y deberes vamos a consagrar. Un derecho a un medio ambiente sano, cierto, lo tenemos actualmente, pero derechos de la naturaleza para favorecer las soluciones basadas en naturaleza, como Alice también lo decía antes, derecho a un clima estable, derecho al agua. También, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento de los elementos del medio ambiente? Suelo, agua, aire. Eso actualmente tiene definiciones constitucionales. Y por ende, hoy día podemos pensar que en un mundo tan revuelto como el que estamos viviendo, vale la pena revisar y decirse en qué vamos a seguir. ¿Y principios? ¿Qué principios? Bueno, la equidad, y me gusta hablar más de equidad que de igualdad. Hay una diferencia, pero como tengo poco tiempo, después quizás en el panel lo podrán discutir. Y por último, quienes toman las decisiones, y en el quienes toman las decisiones acá vemos distintos actores: el Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, vemos un municipio, vemos las comunidades, vemos el sector privado. Lo importante, eso sí, y la invitación es que no olvidemos que cualquiera sea el contexto, la forma, ya sabemos que hay una paridad de género que también tenemos que considerar. Y por último, y termino, esta imagen es solo para graficar cuál es la complejidad. Arriba, multinivel, multiactor, multiproblema, multisector, multiterritorio. Principios de solidaridad, equidad, justicia social, interés público, interés común a la humanidad, en fin, todos elementos que uno podría considerar para repensar rápidamente, como decíamos, en este renacer, en este nuevo modelo que debemos definir en el último tiempo. Y les dejo una invitación para los que quieran conocer más sobre cómo se está redefiniendo esta gobernanza a partir de un texto legal, pero ojalá tengamos oportunidad de discutir esto a nivel constitucional y por ende en la jerarquía más alta de la normativa del país. Aquí hay un sitio web, Ley Cambio Climático
en que estamos analizando todo este proceso de tramitación de la Ley de Cambio Climático en Chile. Muchas gracias.